Hola estimados estudiantes, el día de hoy tengo el agrado de darles la clase sobre dilatación lineal. ¿De qué se trataba la de dilatación? Pues recordemos que si nosotros encendemos una vela y colocamos de pronto un material metálico, obviamente estoy escogiendo algo que no es metálico, pero a manera de explicación, si esta varilla metálica, por ejemplo, la pongo con una fosforera, enciendo la fosforera, lo que va a pasar entonces es que este material va a irse dilatando. ¿Qué significa que se va dilatando? Que va aumentando su tamaño, ¿verdad? Finalmente, de lo que teníamos inicialmente, incrementa el tamaño y pues el problema que vamos a hacer en este momento es cuánto es el tamaño que incrementa luego de someterlo a un aumento de temperatura. Bueno, vamos a leer el problema. El tema es la dilatación lineal, como se lo había explicado hace un momento en sólidos, y dice que una barra que mide 100 metros y está a 4 grados Celsius, pregunta, ¿cuánto medirá si calentamos esta barra hasta la temperatura de 140 grados Celsius? Considere alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, como 8 por 10 a la menos 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Bien, como todos hemos estado viendo este tipo de problemas, como se los he dicho siempre lo primero que hay que hacer es los datos, después las conversiones y finalmente las formas. Pero para recordar un poquito, antes de empezar, quiero recordar algo de teoría. Significado. Recordemos que LO significa la longitud inicial, ¿verdad? Recordemos el ejemplo que tenemos aquí. Esta sería la longitud inicial. LO le llamamos la longitud inicial. Sometemos al calor, esto incrementa, ¿no? Y ahora hay una longitud final. También a esto que está aquí es lo que ha incrementado, producto del calentamiento, y a ese delta L o triángulo L se le llama variación de la longitud. Bueno, LF, como dijimos, la longitud final. T0, la temperatura inicial a la que estaba el objeto antes de ser calentado, y luego de ser calentado, pues temperatura final. Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Recuerden ese numerito que me indica que tanto aumenta o disminuye el tamaño, qué tanto aumenta realmente el tamaño del objeto cada vez que lo calentamos. Y la fórmula siguiente, ¿no? Esta fue la fórmula que vimos en clase. La variación de la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial del material y por la variación de la temperatura. Para medir la variación de la longitud puedo usar la fórmula de arriba o la fórmula de abajo. La fórmula de abajo dice que la variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Obvio, pues no, si yo resto, quiero saber cuánto ha variado, resto lo final menos lo que inicialmente tenía y tengo el pedacito que incrementó o la variación de longitud. Y de tanto que viene a ser la variación de la temperatura para saber cuánto sea lo que ha variado la temperatura respecto a la temperatura final con la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de ver esto un poco de teoría, vamos con los datos. Dice que la barra mide 100 metros. ¿Qué creen ustedes que es? 100 metros. Dilatación, coeficiente, temperatura. En metros se mide la longitud, por lo tanto, entonces esto sería la longitud inicial o final, si es la primera que nos está mencionando. Inicial, ¿verdad? Por lo tanto, sería LO. ¿LO cuánto? 100 metros, ¿verdad? Ese es el metro. Está a 4 grados Celsius de temperatura. Significa entonces que esa es la temperatura inicial, 4 grados Celsius. Bien, la temperatura inicial, como acabamos de decir, 4 grados Celsius, ¿no? Y dice la pregunta, ¿cuánto medirá si calentamos hasta la temperatura de 140 grados Celsius? Pues si me está preguntando cuánto medirá, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Será a la longitud final? ¿Cuánto medirá? ¿O será cuánto ha variado la longitud? ¿Qué dicen ustedes? Pues cuánto medirá significa es cuánto va a ser la longitud final. Por lo tanto sería cuánto es la longitud final. Porque si me preguntara cuál es la variación de la temperatura o cuánto cuánta es la variación de la longitud o cuánto incrementó la longitud, pues obviamente sería el delta L, que dijimos que era el incremento o variación de longitud. Pero en este caso no está diciendo cuánto varió, sino cuál será la longitud o cuánto medirá, si la longitud final. Y la temperatura, como dijimos, temperatura final, es la última que me dicen, que es de 140 grados Celsius. ¿De acuerdo? Finalmente me dan el coeficiente de dilatación, que es ¿cuánto? 8 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Bien,
Luego de los datos, pues, ¿no? Lo que tenemos que ver es si hay conversiones. ¿Cómo vemos si hay conversión? Pues recordemos que nosotros trabajamos en el sistema de metros, kilogramos, segundos. Este metros, obviamente en este caso no usamos kilogramos ni segundos, sino más bien temperaturas. Y las temperaturas deben estar en grados Celsius. Están en grados Celsius, por lo tanto no hay conversión. ¿De acuerdo? Y finalmente la forma. ¿Cómo es eso de la forma? Yo sé que usted está cansado de que yo vea tanta forma, es verdad, pero todo sacrificio tiene su recompensa. A la final, usted aprende esto y va a poder calcular cuánto incrementa o cuánto es la longitud final, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Qué dicen ustedes? La primera, incremento de longitud. La segunda, que es la longitud final de la longitud inicial, o la tercera. Realmente, en este problema, vamos a empezar utilizando la primera, esta que está aquí. ¿Por qué motivo? Porque con esta fórmula voy a intentar primero calcular cuánto es el incremento de longitud y luego utilizaré la segunda fórmula para, sabiendo cuánto es el incremento de longitud, calcular la longitud final. Copiamos la fórmula entonces, ¿no? Dice que es delta L igual, incremento de longitud es igual al coeficiente longitud inicial, variación de temperatura. ¿De acuerdo? Bien, ahora hay que reemplazar los datos. Delta L es cómo, quiero saber cuánto vale delta L. Longitud inicial, perdón, coeficiente de dilatación, 8 por 10 elevado a la menos 5 por longitud inicial, 100 metros, ¿no? Vamos a colocar sobre las cantidades y finalmente la variación de temperatura. La variación de la temperatura, no tenemos cuánto varía la temperatura, pero sí tenemos que recordar que para saber cuánto varía una temperatura, lo que habría que hacer es restar con la temperatura final menos la temperatura inicial. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo hacerlo de dos formas? Podemos hacerlo directamente, que sería los 140 grados Celsius restarlo con los 4 grados Celsius que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo aparte con esta fórmula, no? Pero creo yo es la manera más fácil de hacerlo, ¿no? Simplemente cuando quieres saber un incremento o variación de temperatura, restas la temperatura final en la temperatura inicial. Bueno, para terminar y no alargarnos tanto el cuento, vamos directamente con este cálculo. Nos quedaría 8 por 10 a la menos 5, 100, y 140 menos 4 sería entonces 136. Si multiplicamos todo esto, nos va a quedar un resultado de 8 por 10 a la menos 5 nos quedaría 8 por 10 a la menos 3, 8 por 10 a la menos 3 y por 136 en este momento la calculamos. Quedaría entonces 1.088 metros. Es el incremento de longitud, es lo que ha aumentado, es este pedacito que está aquí. Bueno, para terminar y saber cuánto, porque no me preguntaban cuánto es el incremento de longitud, me están preguntando cuánto es la longitud final. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar qué forma. Ustedes, ya sé cuánto vale esto. Si yo quiero ver esta incógnita, pues obviamente voy a tener que aplicar la segunda forma. La variación de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Variación de longitud es igual la longitud final en la incógnita, y en lugar de poner variación de longitud dirán directamente como algo que me salió, 1.088. Longitud final en la incógnita, longitud inicial era 100. Y cuando usted quiere saber cuánto vale la incógnita, ¿qué tengo que hacer con esta incógnita? Pasarla al otro lado de la ecuación, menos longitud final, los números en cambio al lado derecho. Sería menos 100 menos 1.088. Y eso me da un resultado final de menos longitud final, eso me da menos 101.088, menos con menos se simplifica, finalmente longitud final de 101.088 metros. Esa es la longitud final. Dos cosas importantes en este ejercicio. Recordemos que ¿dónde se utiliza esto? Cuando tú vas a hacer algún diseño arquitectónico o quieres saber qué tanto va a incrementar una varilla, por ejemplo, al ser calentada. En la construcción tengo que saber hasta cuánto se va a dilatar, hasta cuánto se va a expandir, para en función de eso tomar las precauciones y que
no se formen grietas, porque recuerden que esto está recubierto de concreto y el hierro, cuando está recubierto de concreto y crece por la dilatación, pues obviamente termina requebrajando el concreto. Bueno, gracias por su atención, gracias por su paciencia, y para terminar, les dejo un mensaje. Lo que les he dicho siempre, si yo en este momento les estoy ayudando a que usted aprenda a manejar la bicicleta, digamos de esta manera, en este momento yo lo estoy sosteniendo. Ahora es su palo, ahora usted tiene que ir solo, y ese es. Y recuerde que si usted no practica por su cuenta, nunca va a aprender. Gracias.